Buenas, mi nombre es Miguel Pisanelli, formo parte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria y agradezco a Sopenfic y a Huaynacay Perú por haberme invitado una vez más a este tipo de actividades que me parecen muy interesantes, particularmente en el precongreso. Trataremos de hacer una breve aproximación a este tema, el uso apropiado de medicamentos, un enfoque desde la perspectiva de la prevención cuaternaria. Quería contarles brevemente entonces que yo soy un médico que trabaja en una comunidad rural. Trabajamos con un equipo de médicas y médicos de familia también en todo el departamento de Florida, que es una región, una repartición administrativa dentro de mi país. Soy además profesor del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, coordino la unidad docente que tenemos aquí, que dicho sea de paso les comento que Uruguay tiene un interesante programa de intercambio y hemos recibido varias colegas suyas que andarán por ahí, Lu por ejemplo, y han tenido su experiencia aquí en Uruguay. Y bueno, de hecho fui invitado a esta aporte, esta conferencia, porque desde hace varios años trabajamos en el tema prevención cuaternaria y ahora me toca ser responsable del grupo de mi país y del grupo que existe en Huanca. También esto parte de los anuncios a los que se interese formar parte. En Perú tienen un grupo de prevención cuaternaria que está trabajando, y si quieren asociarse a las actividades que hacemos a veces en Uruguay, que son algunas a distancia, y al grupo de trabajo de SINF o de Huanca, se ponen en contacto conmigo. Cuando analizamos cualquiera de estos temas de nuestra práctica habitual desde la perspectiva de prevención cuaternaria, tenemos que tener en cuenta que esta perspectiva implica algunos valores, le llamo yo, muy importantes, y que son entre ellos la confianza, ¿sí? Sobre todo por la empatía. Tenemos que trabajar mucho esto, lo de la empatía con las personas, las decisiones compartidas, ¿sí? Aceptar que las personas tienen sus creencias y sus propios valores, escala de valores, y para nosotros realizar cualquier prescripción o cualquier sugerencia, por ejemplo, de cambio de hábitos o de iniciar un fármaco o lo que fuera, tenemos que estar muy atentos a esto para estar seguros que estamos yendo por el buen camino, y que realmente, si creemos que en el caso de un fármaco o una indicación de un cambio de hábitos es lo que debe hacerse, estar seguro que la persona entienda que es importante esto para lograr una mejora en su estado de salud. Hemos sido todos formados, por eso estamos aquí seguramente en un congreso de medicina, y educados para una forma de ejercer la práctica médica que esquemáticamente se caracteriza como occidental, bueno, centrada fundamentalmente durante mucho tiempo, por lo menos en lo biomédico, basada en la evidencia. Algunos le llaman a esta forma de medicina occidental la alopática. De hecho, si bien más allá de los esfuerzos que se hacen buscando un cambio de paradigma en la forma de pensar cómo practicamos la medicina, de todas maneras sigue siendo una medicina muy centrada en lo biomédico, si bien sabemos que esto no es lo mejor. Aunque el enfoque biomédico tiene, así como la evidencia, cuando basamos decisiones en la evidencia, tienen su importancia para tomar decisiones. No quiere decir que sea un modelo que debemos de desechar totalmente, sino que es, bueno, un modelo, el biomédico o el de la evidencia, que debemos analizar en forma crítica para tomar las cosas importantes de estos modelos. Si bien existen otros modos de abordaje de salud, otras formas de enfrentar las disrupciones en el equilibrio salud-enfermedad,
nosotros hemos sido formados dentro de este esquema y en ese esquema usamos fármacos. Una cosa que utilizamos o nos han enseñado, nos enseñan todo el tiempo, es a utilizar fármacos. Entonces, como yo digo aquí, un poco por respeto a lo que son las personas que buscan atenderse con nosotros o también por respeto a cómo ejercemos nuestra profesión, tenemos que hacernos técnicamente responsables del uso correcto de fármacos. Ahora vamos a ver algunos aspectos de esto. Les propongo hacer cada uno pensar introspectivamente esta breve encuesta. Piensen ustedes, ¿de cuántos medicamentos de los que prescriben a diario conocen su perfil de uso, sus interacciones medicamentosas con los otros medicamentos que utilizan en una persona en particular? Si conocen bien su modo de uso, la biodisponibilidad, la dosificación. Bueno, ¿cuántos de estos medicamentos que utilizan todos los días conocen todos estos aspectos en profundidad? Piensen un poco en eso. Hace mucho tiempo la OMS, ahora ya esa lista no es así, tenía una lista de medicamentos como básicos o fundamentales que no pasaba de 50, entre 30 y 50. Y son, bueno, varios de esos medicamentos son medicamentos que nosotros todos usamos a diario. Y yo les puedo asegurar que después de muchos años de ejercicio, creo que realmente, si tengo que contestar a esta pregunta, yo no conozco con exactitud todos estos aspectos ni de 20 medicamentos a la vez que usamos. Por eso me parece que esta es un área muy importante en la que debemos trabajar con responsabilidad, porque cada vez va a haber una cantidad más grande, creciente de medicamentos para utilizar, cada vez van a haber más presiones para utilizar medicamentos, sobre todo en el enfoque de enfermedad crónica no transmisible, y debemos estar formados para esto, bueno, saber realmente cuáles son los medicamentos que sí, que no, por qué y cuándo. A modo de referencia va a aparecer en la diapositiva final como referencia bibliográfica. Sugiero la lectura de este artículo de Gómez Santana, Enrique Gavilán y colaboradores, que apareciera en la revista brasilera de medicina familiar y comunitaria en el número especial sobre prevención cuaternaria, que hace un enfoque sobre prescripción prudente y de prescripción de fármacos. Para realizar entonces una prescripción responsable, prudente o racional, tengo que pensar en algunas cosas, como por ejemplo cómo elegir el fármaco, qué finalidad terapéutica tenemos realmente, si el fármaco que hemos elegido se adecua a esta finalidad o no, y prescribir con una intencionalidad, una forma de hacerlo más estratégica, en el sentido de lo que yo les planteaba con la encuesta, que con toda la cantidad de nuevos fármacos que tenemos cada vez más, es muy difícil conocer todos los fármacos, entonces es mejor concentrarse en un grupo pequeño de medicamentos que vamos a necesitar para algunas enfermedades comunes, frecuentes, más frecuentes, sobre todo enfermedades crónicas, y aprender un poco más de ellos de manera más específica. En el artículo entonces que les he mencionado no vamos a abordar todo, pero para contestar un poco las tres preguntas de la diapositiva anterior, este esquema es muy interesante y ustedes pueden profundizar en él. Y bueno, plantea varios principios, ¿verdad?, para la prescripción responsable, prudente. Primero es siempre pensar más allá de los medicamentos, ¿no? Siempre tenemos que pensar si no hay alguna otra alternativa no farmacológica para llegar a paliar o a resolver el problema que estamos enfrentando, que trae la persona. Buscar en todas las otras causas subyacentes al problema y no centrarse solamente en los síntomas, ¿no? Muchas veces utilizamos medicamentos para
ocultar un síntoma y bueno, primero hay que saber si debemos preguntarnos si debemos seguir adelante en buscar qué es lo que está detrás de este síntoma, que a veces no es una enfermedad, sino es una situación de la vida, un momento vital, del ciclo vital, y pensar un poco sobre eso. Eh, Otra forma, dentro de los principios está lo que yo les decía, la prescripción estratégica, prescribir de un modo más estratégico, ¿sí? Emplear, tener como un grupo de medicamentos en los que podemos trabajar individualmente o en equipo, en el lugar que trabajamos con nuestros compañeros, sobre los que podamos aprender más, a utilizarlos mejor, a conocer cómo interactúan, bueno, si están en las guías, ver realmente a ver cómo es que tenemos que utilizarlos. Eh, bueno, utilizar aquellos medicamentos que realmente tengan un apoyo, un respaldo de la evidencia respecto al efecto terapéutico que queremos lograr, ¿verdad? Eh, Otros principios están dentro de la estar alerta a las reacciones adversas, ¿no? O a las interacciones también. Cosa que habitualmente no estamos muy atentos o no se nos enseña mucho y realmente los medicamentos todos lo describen, los fármacos y los grupos farmacológicos y tenemos que estar atentos. Les cito un ejemplo de mi práctica, pero muchos pacientes me plantean la necesidad o no de continuar utilizando hipolipemiantes porque, sobre todo en la tercera edad, comienzan a tener mialgias, molestias musculares o gastrointestinales. Y bueno, entonces las personas plantean realmente si este medicamento que se le ha indicado y que ellos relacionan claramente que ha comenzado con estos síntomas, si debe continuarse o no. Cuando nos acercamos a nuevas alternativas terapéuticas, sobre todo medicamentos nuevos o nuevos grupos farmacológicos, es siempre manejarnos con una prudencia escéptica. Bueno, esperar un poco los avances de los estudios, de los ensayos sobre la efectividad y la seguridad de los medicamentos y no dejarnos seducir por la farmacología y los efectos, ¿verdad? Aunque todos usamos medicamentos y los medicamentos son útiles, bueno, quedarnos con la idea de que son una estrategia más. A veces los sobreutilizamos en un caso en particular o en muchos casos y tenemos que ser críticos sobre esta sobreutilización. Un último aspecto que quiero abordar acá es el de, bueno, a veces tenemos que trabajar con los pacientes para ver cuáles son nuestros objetivos comunes. Porque, bueno, nosotros vamos, sobre todo cuando estamos en etapa de formación, con nuestra guía, que hay que aplicarla, pero bueno, a veces las personas tienen, como yo decía, su escala de valores o tienen algunos objetivos de lo que quieren lograr de su vida o de su forma de estar en el mundo y bueno, tenemos que aceptarlo y tenemos que estar seguros, bueno, de que esto es bien comprendido para realmente si es una indicación oportuna ver que la adherencia sea adecuada. Cuanto más nosotros expliquemos los efectos y por qué queremos lograr eh, cierto efecto con este fármaco debido a una enfermedad crónica o a una condición en particular y los pacientes tengan lo que decíamos al inicio, confianza y nos conozcan, mucho mejor va a ser la adherencia, ¿no? Eso está demostrado. Finalmente haremos algunas recomendaciones o precisiones sobre medicamentos cuando los utilizamos en forma o con intención preventiva. Y cito esta parte de esta joyita de Starfield, Herbacity, que sobre la prevención, yo lo traduzco de otro modo, si quieren ir a mi blog,
dice por qué traduje este título de otra manera, con unas palabras un poco más fuertes. Los peligros de la prevención clínica incluyen consideraciones tales como la ausencia de pruebas o evidencia pertinente para el establecimiento de prioridades y la imprecisión de las normas que permiten la predicción de beneficio. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a utilizar un medicamento, estamos hablando de medicamentos, por eso hago referencia a esto, aunque puede ser otras estrategias preventivas. Un medicamento en forma preventiva, tenemos que estar seguros realmente de su beneficio, porque probablemente lo vamos a aplicar en un número muy grande, en una población muy grande de personas, y realmente en este caso, como muchas veces no estamos hablando de enfermedad, sino de prevenir, o tenemos un factor de riesgo y queremos prevenir enfermedad, es muy importante tener esto en cuenta, que el perfil de riesgo de utilizar el medicamento debe ser realmente superar al perfil de riesgo de padecer la enfermedad y por supuesto todos los componentes que tienen que ver con los efectos adversos, interacciones y el uso de un medicamento en una persona que no tiene un padecimiento, sino que se está buscando evitar que se desarrolle a través de un riesgo que existe una patología. Ustedes saben que existen algunos criterios para evaluar en prescripción inapropiada en adultos mayores. Está la estrategia Stop Start, están los criterios de Beers. Les pongo esta diapo porque tiene algunos tips, así algunas cosas bien concretas como para pensar. Aparecen las referencias bibliográficas también, es una adaptación de los criterios de Beers de parte de un grupo de médicos españoles. Aquí pueden leerlos ustedes mismos, pero bueno, evitar el uso de diuréticos de asa ante la presencia de edemas perimalleolares cuando no existe insuficiencia cardíaca, utilizar con cuidado las tiazidas en pacientes con gota, porque todos sabemos el efecto que tienen los diuréticos tiazídicos respecto al metabolismo del ácido úrico, antihipertensivos en el glaucoma, que pueden empeorar, evitar el uso de neurolépticos como hipnóticos fuera del delirio en pacientes con caídas frecuentes. Bueno, ahí tenemos una serie de recomendaciones más. Teofilina como monoterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cuidado del uso más allá de 8 semanas de los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, tenemos un sinnúmero de recomendaciones que son algunas bien fáciles de recordar y a tener en cuenta en cualquiera de estas estrategias, los criterios de Beers o la estrategia Stop Start podrán encontrar mayor información. Como verán, mi presentación, en vez de aportarle tal vez soluciones, les da más trabajo. O sea, ya planteé mi sugerencia de abordar o profundizar en el conocimiento de un grupo de fármacos que ustedes utilicen con más frecuencia y poder reunirse a leer más sobre esto y saber sobre esto. Y bueno, esta es otra cosa en la que tenemos que trabajar responsablemente también por la seguridad de las personas que nos vienen a ver y por el buen ejercicio de nuestra profesión. Un documento más que les dejo para leer, es un documento realmente breve, después de cada recomendación tiene las referencias de donde fueron tomados la evidencia. Es un documento hecho por la CENFIC, se llama Recomendaciones no hacer. También hay uno de recomendaciones de no hacer en la urgencia y de recomendaciones de no hacer en la actividad comunitaria. Solo les cito algunos de las recomendaciones. Fíjense, por ejemplo, en la tercera, no prescribir antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, y en caso necesario hacerlo con mucha precaución. Por lo menos en mi práctica en mi país es sumamente frecuente encontrar pacientes que tienen una o más de una de estas condiciones citadas ahí que reciben
antiinflamatorias en forma crónica. Es nuestra responsabilidad como en los cuidados y como cuidadores de las personas de advertirles que eso es muy peligroso. Hay mucha evidencia sobre el daño que se produce sobre todos estos sistemas con el uso crónico de AINE. Miren la última, por ejemplo, cuántos pacientes han visto o ven ustedes que se le prescribe benzodiazepinas como en problemas de insomnio, cuando sabemos que el insomnio requiere un abordaje a veces complejo, bien individualizado, multisistémico, buscando causas y buscando estrategias muchas de las veces no farmacológicas, porque sabemos toda la dependencia que provoca esto y bueno, en adultos mayores sabemos que luego de una persona estar utilizando benzodiazepinas durante mucho tiempo es muy difícil de prescribirlas y esto a su vez conlleva riesgos como las caídas. Bueno, hay otras recomendaciones también que no las pongo acá, por ejemplo de no prescribir hipolipemiantes en algunas situaciones en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular. La pueden leer, es un documento fácilmente accesible y se los voy a poner dentro de las recomendaciones de las referencias. Las fotos que aparecen en la mayor parte de la presentación, estas últimas sobre todo, aparecen en una nota loca, que es un proyecto que yo lidero, del que soy el director, bajo el título de expresiones artísticas sobre la prescripción de medicamentos, y se los dejo también en el enlace porque me parece que está bueno ver cómo en el arte también se expresa la preocupación en el uso y abuso de los medicamentos que tenemos hoy en día. Bueno, esperemos que haya sido útil para ustedes y les dejo entonces todos estos desafíos o interrogantes que yo también me hago en mi práctica y espero que para ustedes sea de utilidad. Ha sido muy bueno poder participar en esta instancia de formación.